Yo empecé a trabajar cuando tenía 9 años porque así la vida del campesino. Luchar la vida desde temprana edad. Poder coger café, sembré tomate. Hasta que un día me vine por aquí con mi padre a luchar mejor suerte. Andamos montañas, llegamos a los cultivos. Y ahí es cuando uno va aprendiendo cómo es la cosa, cómo se cuida, cómo se trabaja, cómo se raspa. Dicen que es la hoja que saca pobre a los pobres, pero mentiras, que eso es un sueño. No solo es la persecución, no solo es el conflicto, sino que uno le entrega también la salud a todo esto. He visto gente enferma, intoxicada, hospitalizada, morirse. Aquí se ha visto de todo. Hay mucha gente que piensa en irse porque pues tantas cosas que pasan en la vida. Pero entonces uno mira que a dónde ir al buey que no tenga que arar. Es que hermano, cualquier riesgo es mejor que el hambre. Por eso yo vuelvo y repito, Dios y coca. Sí, hasta que no haya solución, nosotros los campesinos tenemos que seguir sembrando coca y ¿qué se va a hacer? Desde los 10 años por ahí he trabajado cultivando las matas. Uno viene aprendiendo de los antepasados de nosotros, de los padres, familiares. Dijo mi primo desde que yo estaba en el vientre seguramente. Ajá. Las personas en la ciudad piensan que la coca solo la trabajan lo que son los grupos armados, que ellos son lo que pues mantienen esto. Y en realidad no. A ver, esta comunidad no es que sea una comunidad millonaria o narcococalera, como le dicen, sino que simplemente somos los que menos ganamos con la coca. Que si hubiera otra forma de cambiar la situación, lo haríamos. Estas zonas se viven de los cultivos ilegales, como en el eje cafetero se vive el café, en Córdoba la ganadería. Es así de sencillo. Todo eso lo que uno sobrevive saca para lo necesario, la comida de día a día de uno vivir, las cosas de los muchachos. Y los niños miran hacer eso a sus papás, es lógico, ellos también aprenden. Yo me voy a coger hoja y ellos también van atrás. Que tienen que hacerlo no, pero sí ellos siguen al pie de sus papás. Y pues yo pienso que eso es lo natural de cada familia que vive en el campo. Ya, así nomás, amor, así nomás. Ya vamos para arriba. El campesino es el eslabón más débil de la cadena, nos toca todo. Sufrirla todo
y recibir las consecuencias de todo, tanto de parte del gobierno como también la que nosotros nos toca hacer para poder producir. Oiga, don José, qué lindo ver sus cultivos, así tan productivos, tan rendidores, tan frondosos. Pues a ver usted qué es que le echa. Pues don Carlos, es muy fácil. Yo a mis cultivos aplico Cálidos. Y empieza la carrera. Uy, esos cultivos no se ven muy bien. Es evidente que la planta pierde vigor y la cosecha corre peligro. Atención, amigos del campo, llegó el fertilizante completo para su cultivo. Desde el comienzo nosotros levantamos las matas siempre utilizando químicos. Este es para el gusano. Este es para la gota, vea. Para el piojillo. Este es desarrollo. Y este es abono. A cada 15 días, a veces cada 8 días. También todos los venenos que uno usa por aquí así. Nosotros acá, pues. El que viene por aquí todo el tiempo a visto trabajar así. Mano pelada y el cuero limpio. Hasta yo pro. Porque entre más miedo uno le coge el veneno, más jode a uno. Es mucho los químicos que se utilizan, absorbiendo por la piel, por las vías respiratorias. Y pues como eso se acumula, algo tiene que pasar. Algunas personas sufren envenenamiento, sufren lo que es la alergia, hasta se mueren pues, por intoxicación. Trabajar con la coca es muy duro y muy riesgoso. Entonces, pues a mí no me gustaría que los chinos míos sufran así. Y por eso a ellos yo les digo siempre, les digo, vean, mijo, estudien para que no hagan esto. Y si no estudian, pues lógico que tienen que trabajar en esto. $48 kilitos parcel. Y cuando la hoja pues está para quimiquear, pues la pica uno, después de que uno la pica le echa la cal y pues se le da por las narices a uno si uno respira. Después de que se le eche el nutrimono o la urea, que ya tiene la cal en la hoja, ella suelta un olor como amoníaco, fuerte. Y ahí sí, se le echa las canecas, se le echa la gasolina. Como la gasolina también marea, uno revuelve y aguanta porque pues uno está en la misión de sacar el producto. Ya comienza uno a sacarle la gasolina para hacer el relave del agua con ácido. Lo revuelve bien y espera que la gasolina repose para que el agua se asiente. Ahí sí ya usted llega y coge y le echa soda. Al último llega y se asienta todo como un engrudo y queda la mercancía en el trapo. Bueno, listo muchachos, vamos a fritar esa vaina. Va y la echa en una olla, una paila, la pone a derretir hasta que seque y queda como una pasta, que es la pasta de coca. $451 gramos tiene. ¿Cómo salió eso? ¿Salió como al 30 harto? Con la coca dicen que es la plata fácil, pero en realidad no es fácil. Con el tiempo puede traer enfermedades, pero si no hay más otra manera de vivir, dijo el otro, a este pechito le toca. Entonces pues uno le toca trabajar con eso porque no hay vía, no hay otra salida. Donde el gobierno siga así como va, hermano, la gente lo que hace es sembrar coca y sembrar, y pues, ¿qué más? Nada más que hacer, viejo, lo otro. Véngase las consecuencias que se vengan, le toca a uno asumir el riesgo.
porque la necesidad lo obliga. Hacerle. El que se quedó, se quedó. El problema en esencia de la coca consiste en que mientras haya consumidores de ella en Estados Unidos y se pague en dólares, habrá estímulo para la producción de coca. Esa es toda la historia. Pero hay algo más. Si el gobierno sigue insistiendo en reprimir la coca, sin ofrecer soluciones alternativas a la coca, seguirá siendo cada vez más odioso a los ojos de los campesinos, que se ven obligados a cultivar la coca sin quererlo, pero tendrán que seguir haciéndolo por la imperiosa necesidad de vivir.